Continuamos en Cablevisión Noticias y vamos a incorporar ahora no solamente a nuestro invitado de esta noche, el doctor Adolfo Sturzenegger, economista muy allegado al equipo económico que asesora al doctor Ángelo, sino también a nuestro columnista internacional Gerardo Yamis. Y vamos a hablar de economía y vamos a hablar de política internacional, pero específicamente de América Latina. Y vamos a enlazar todo esto, Gerardo, con lo que pasa en Venezuela. A mí me gustaría que usted me diga, en primer lugar, ¿cuál es el detonante? Porque esto es lo que se pregunta a la gente, ¿no? Es decir, se ven disturbios, 200 muertos, se sabe que la gente está enojada porque le aumentaron el boleto del colectivo el 100%, que el presidente de Venezuela tomó medidas económicas. Pero el detonante, el quién prende la mecha para que explote el polvorín. Bueno, esta es una pregunta muy importante. No sabe cómo me gustaría contestársela. Y cómo me gustaría contestársela, Franco, con precisión. Pero quiero decirle de que todos los cables que llegaron hasta hoy a las 7 de la noche se hacían más o menos las mismas preguntas. O sea que entramos en el reino de la imaginación al poder, de la creación imaginativa. Es decir, el detonante es obviamente, vamos a entrar en el terreno de él, el terreno que es las medidas económicas. Yo le dije el otro día a usted, con respecto a las medidas económicas, y lo publiqué hace como 2 meses en el Cronista Comercial, que Pérez, Carlos Andrés, no es el mismo Carlos Andrés. Venezuela tampoco es aquella de, claro, del 74. Claro, y socialdemócrata no es el socialdemócrata. Es decir, entonces otro socialdemócrata, que era Lusinki, le deja un país y él hace una cosa que yo personalmente, puedo ser muy castigado ahora cuando lleguen los llamados telefónicos, yo estoy contento que lo haya hecho de entrada, al mes de haber llegado al poder, porque de alguna manera el sinceramiento económico, y me voy al campo de él, y el realismo económico, tiene que venir. Tenemos que alguna vez jugar a la verdad y que él me modifique, el doctor, es decir, los vientos de la historia. Y acá cuando usted me presentó como político y él como economista, estamos cada vez más entrelazados. Es decir, no vamos a cometer el error de aquel presidente general que tuvimos, que había dividido el tiempo, la vida en tiempos, el tiempo económico, el tiempo social y todo el tiempo político. Despierta una conciencia que tal vez no estaba formada en toda América, esto que pasa en Venezuela, doctor Sturzenegger, en el sentido de decir, bueno, el polvorín de América Latina, del tercer mundo, de la pobreza, puede explotar en cualquier momento si no se atienden las necesidades de este sector del mundo. Claro, yo creo que no es fácil determinar la conexión entre el programa económico y las consecuencias que está teniendo desde el punto de vista social. Yo percibo una implementación un poco posiblemente inconveniente del programa. Por ejemplo, esta explosión que se produce en el precio del transporte público. Sin dudas, imaginemos el caso nuestro que se produjera una explosión de 100-120% en el precio del transporte público que recae sobre los sectores de bajos ingresos, sin duda de que sería una cosa muy conmocionante. Ahora, el tema es que, un poco volviendo a mi participación previa, es que tenemos que hacer crecer nuestros países. De lo contrario, las tensiones sociales van a ir acumulándose y acentuándose, porque las expectativas de cada persona o de un pueblo, de una nación, van permanentemente creciendo. Y si entonces nuestros países se estancan, indudablemente que la tensión entre expectativas y lo que realmente se puede concretar de esas expectativas va a ir aumentando. Por eso es tan importante de que todos los países de América Latina acentúen el tema del crecimiento económico, estabilicen sus economías y consecuentemente reintroduzcan a sus economías en una senda de crecimiento. Sin duda el tema de la deuda es un tema importante y en alguna medida está pesando en la situación de Venezuela. Está pesando no solo por los intereses o no que se puedan haber pagado o que se paguen en el futuro, sino porque vuelvo al tema de mi participación anterior. O sea, un país altamente endeudado y con un problema de deuda mal definido es un país de alto riesgo. Y consecuentemente es un país donde los propios capitales tienden a salir, donde los capitales externos no ingresan y todo eso complica el proceso de crecimiento. Ahora, doctor, convengamos entonces de que el gran problema en América Latina, porque estamos hablando de Venezuela, pero fíjese que es mucho más aplicable, estamos pensando en Argentina, pero mucho más aplicable a Perú, que está viviendo una situación casi caótica. Claro. Entonces quiere decir que si no hay crecimiento, todo lo demás viene. Si el crecimiento
enriquece el folclore político de toda América Latina. Si no hay crecimiento, corremos el peligro, cuando llega la socialdemocracia al poder, de hacer una equidistante, equilibrada y equitativa distribución de la pobreza. Entonces lo que yo, si lo interpreto bien al doctor, dice, crezcamos para crear riqueza, para que después la justicia social sea una distribución de ese crecimiento. ¿Esto empieza y termina en Venezuela? Sin dudas. Yo repito, creo ver en el caso venezolano algunos elementos puntuales del propio caso. Y creo que esta... Argentina? No, del propio caso venezolano. Claro. En ninguna medida yo creo que un programa de estabilización bien encarado tenga necesariamente que producir situaciones como estas, donde me parece que ha habido elementos de implementación u otros elementos de contexto que hacen que esa situación venezolana aparezca como una situación muy particular y muy relacionada con esa forma de instrumentar un nuevo programa económico. Muy bien. Pero yo quiero volver al principio un segundo, que usted me decía quién está detrás. Es decir, la primera respuesta mía es no sé, pero ahora acudo a la jurisprudencia internacional en la materia. La jurisprudencia dice que cuando las cosas se realizan así, con medias, con armas bien preparadas, etcétera, etcétera, aunque no haya reivindicaciones, alguien está detrás. Sería una osadía, sería una audacia decir quién está detrás. Pero alguien está detrás porque realmente, históricamente, esto lo enseñaba Lenin en Ginebra en 1915, históricamente las revoluciones espontáneas no se dan. Siempre hay alguien atrás. Señores, muchísimas gracias. En un minuto nada más continuamos en Cablevisión Noticias con toda la información.